La Santa Compaña es una de esas leyendas que nunca mueren, porque viajan en la voz de quienes aún creen, en la memoria de los ancianos que han visto con sus propios ojos, y en los susurros del viento entre los bosques gallegos. Se dice que cuando la medianoche cae y el silencio se apodera de los senderos, la procesión de las almas condenadas sale a caminar, encabezada por un vivo que carga una cruz sin saber que su destino está sellado. Esa figura errante es obligada a guiar a los muertos hasta que otro desafortunado cruce su camino y tome su lugar. Cuenta la historia que una joven llamada Clara regresaba tarde a casa después de visitar a una amiga en un pueblo cercano. La luna apenas iluminaba el camino, y el frío del bosque la envolvía en una atmósfera opresiva. Su madre siempre le advirtió que nunca debía andar sola después de la medianoche, porque la Santa Compaña rondaba en las sombras. Pero Clara no creía en supersticiones, o al menos eso pensaba, hasta aquella noche en la que lo inexplicable se hizo carne frente a sus ojos. El primer aviso fue un olor extraño, mezcla de cera derretida y tierra húmeda. Después, el murmullo de pasos acompasados, como si un grupo avanzara lentamente entre los árboles. Clara se detuvo, paralizada. El silencio del bosque se quebró cuando vio luces tenues a lo lejos, como si varias velas flotaran en la oscuridad. Sintió que el corazón se le detenía cuando distinguió figuras vestidas con túnicas blancas, encapuchadas, marchando en fila. Entre ellas, rostros cadavéricos, ojos apagados que parecían atravesar la noche misma. En ese instante recordó lo que siempre decían los viejos: si alguna vez veías a la Santa Compaña, debías apartarte, no mirarles directamente y jamás aceptar nada de lo que te ofrecieran. El miedo la hizo retroceder, pero al dar un paso en falso, una rama crujió bajo sus pies. La procesión se detuvo. Uno de los encapuchados giró la cabeza hacia ella, y Clara juró ver un rostro huesudo, con la boca abierta en un grito eterno. La figura que encabezaba la comitiva se adelantó. Era un hombre vivo, con el rostro pálido, los ojos vacíos y una cruz en las manos. Su expresión era de profundo sufrimiento, como si cada paso lo acercara más a la perdición. Clara intentó correr, pero sus piernas no respondían. El hombre la miró fijamente, y en un gesto lento, extendió la cruz hacia ella. El aire se volvió pesado, y una voz gutural, surgida de todas las gargantas a la vez, susurró su nombre. Clara, temblando, juntó las manos como en un rezo y cerró los ojos. Recordó que los ancianos siempre llevaban consigo un crucifijo o un puñado de sal para protegerse. Ella no tenía nada de eso, solo el pequeño colgante que su abuela le había regalado. Lo apretó con fuerza y comenzó a rezar. El viento sopló con un aullido sobrehumano, y cuando se atrevió a abrir los ojos, la procesión se había desvanecido en el aire, dejando solo el olor de la cera y un frío que le caló hasta los huesos. Corrió hasta su casa y nunca volvió a salir de noche. Desde ese día, Clara asegura que, aunque no los vio de nuevo, cada medianoche escucha en la distancia los pasos de la Santa Compaña, como si aún buscaran al próximo condenado que deba cargar la cruz. Muchos creen que son solo cuentos para asustar a los niños, pero en Galicia, nadie se atreve a burlarse de esta leyenda. Porque la Santa Compaña no perdona la incredulidad, y siempre encuentra a quienes se atreven a negar su existencia. Dicen que si escuchas pasos detrás de ti cuando caminas solo de noche, no voltees, porque quizás la procesión ya te haya elegido. La noche siguiente, mientras intentaba dormir, las palabras del anciano resonaban en la mente de Manuel. Intentaba convencerse de que solo eran supersticiones, pero el aire en el pueblo estaba enrarecido. Cada vez que caía el sol, un silencio extraño se apoderaba de las calles. Las ventanas se cerraban de golpe, las puertas se aseguraban con cadenas, y ni siquiera los perros se atrevían a ladrar. Era como si la aldea entera temiera algo que caminaba en las sombras. Manuel, desafiante, decidió salir al bosque al filo de la medianoche. Armado con una linterna y un crucifijo oxidado que había encontrado en su cuarto, avanzó por el sendero cubierto de niebla. El aire era tan denso que cada respiración parecía un peso en el pecho. De pronto, escuchó un murmullo, como rezos apagados, mezclados con un lamento largo y gutural. El anciano no había mentido, aquello estaba allí. Delante de él, entre los árboles, comenzó a formarse una procesión. Figuras vestidas con túnicas blancas, descalzas y pálidas como cadáveres, caminaban lentamente. Todas sostenían velas encendidas que no emitían calor, solo una luz mortecina que apenas iluminaba sus rostros sin expresión. La procesión avanzaba en silencio, pero los rezos parecían surgir de todas partes, como si el bosque mismo murmurara. Manuel, paralizado, recordó las palabras del anciano:
si los miras, estás perdido. Trató de apartar la vista, pero su curiosidad lo traicionó. Observó con detalle a las figuras, y entonces lo vio, al frente de la procesión, un ser alto, cubierto por una capucha negra, con los ojos hundidos como brasas ardientes. Ese era el guía de la Santa Compaña, un espectro condenado a vagar hasta encontrar a alguien que lo reemplace. De repente, las figuras se detuvieron. El aire se congeló. Uno de los espectros levantó la vela y señaló a Manuel. El pánico lo invadió, intentó correr, pero sus piernas no respondían. Sintió un peso invisible que lo obligaba a avanzar hacia la procesión. Los murmullos se hicieron gritos, los rezos se transformaron en blasfemias. Y el guía, con una voz retumbante, pronunció su nombre. La linterna que llevaba en la mano se apagó sola, dejándolo sumido en la oscuridad. Solo las velas espectrales alumbraban el camino, y Manuel sintió que cada paso lo acercaba más a su condena. El bosque parecía alargarse, y los árboles se transformaban en cruces torcidas que lo observaban con desprecio. Intentó rezar, pero las palabras no salían de su boca. Era como si una fuerza demoníaca le hubiera robado el habla. El frío se volvió insoportable. Sintió que sus huesos crujían como si fueran a romperse. El guía de la procesión levantó una mano huesuda y le ofreció una vela. Manuel sabía lo que eso significaba. Quien recibe la vela está condenado a guiar la Santa Compaña hasta que otra alma caiga en la trampa. Luchó contra la fuerza invisible que lo empujaba, pero era inútil. Sus manos temblaban, y poco a poco se alzaban para aceptar el objeto maldito. Entonces, escuchó un grito lejano. Era el anciano del pueblo, que corría hacia él con un rosario en la mano, rezando en voz alta. La procesión se estremeció, los espectros retrocedieron y las velas parpadearon como si fueran a extinguirse. El guía lanzó un chillido demoníaco que hizo retumbar el bosque entero, y la Santa Compaña comenzó a desvanecerse en la niebla. Manuel cayó de rodillas, jadeando, mientras el anciano lo arrastraba fuera del sendero. Los rezos continuaban, pero ya más lejanos. Una vez a salvo en la entrada del pueblo, el anciano lo miró fijamente y le dijo con voz firme: «No has escapado. Solo te han perdonado, por ahora. Algún día volverán por ti. Y cuando lo hagan, no habrá salvación posible». Manuel entendió entonces que no había forma de huir. La Santa Compaña lo había marcado, y tarde o temprano, regresaría para reclamar su alma. El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. El eco de los rezos retumbaba dentro del bosque, como si las propias sombras los corearan. Andrés, temblando, levantó la cruz que llevaba en el bolsillo, pero ésta se agrietó y se quebró en su mano, como si algo invisible la hubiese condenado. El fuego de las antorchas de los espectros se alzó más alto, iluminando rostros demacrados y vacíos, ojos que no miraban pero que lo devoraban desde la oscuridad. La procesión se detuvo frente a él. El primer espectro, encapuchado y con la calavera descubierta, le extendió una vela apagada. Andrés comprendió lo que significaba: si la tomaba, quedaría condenado a vagar junto a ellos hasta el fin de los tiempos. Si la rechazaba, sería arrastrado al infierno. El silencio fue roto por un murmullo gélido que atravesó su mente: «Únete o paga el precio de tu resistencia». Desesperado, intentó correr, pero el suelo del bosque se abrió bajo sus pies. Entre raíces y tierra húmeda, aparecieron manos huesudas que lo sujetaron de los tobillos. La procesión comenzó a avanzar lentamente, como esperando que él decidiera. Andrés gritó, implorando a Dios, pero lo único que escuchó fue la risa distorsionada de los muertos. Una mujer espectral, con el rostro desfigurado por quemaduras, se acercó a su oído y le susurró: «Ya no hay salida». La vela fue colocada en su pecho. El frío del objeto atravesó su piel, quemándolo desde dentro. Andrés cayó de rodillas, mientras su visión se oscurecía. El último recuerdo que tuvo fue ver cómo su cuerpo se desvanecía entre la niebla, fusionándose con la procesión maldita. Esa noche, la Santa Compaña sumó un nuevo espectro a su cortejo eterno. Desde entonces, en el pueblo comenzaron a escucharse pasos en la madrugada, oraciones rotas que helaban la sangre y el repicar de campanas invisibles. Algunos afirmaban haber visto a Andrés, con el rostro vacío y una antorcha en la mano, guiando a los condenados a través del bosque. La maldición se perpetuaba, recordándole a todos que quien se cruzara con la Santa Compaña jamás volvería a ver la luz del día. Y así, generación tras generación, los aldeanos transmitieron la advertencia: «Nunca camines de noche solo por los bosques de Galicia, porque si los muertos salen en procesión y te ofrecen una vela,
será el último objeto que sostendrás antes de perder tu alma.